Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Hoy es un tema muy bonito el que vamos a hablar porque nos va a abrir visibilidad de muchas de las veces cómo nos comportamos o cómo estamos siendo en nuestra vida respecto a cómo tenemos interpretado quiénes somos realmente. Mi nombre es Mayra Pineda y bueno, hoy el título es el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, pues sean bienvenidos, un gusto. Y bueno, yo siempre les recomiendo libros, ¿sí? Entonces, hoy les quiero recomendar este libro de Byron, híjole, es que con la luz, a ver acá, Byron, están entrando las alarmas. Amar, ay, se me cayó, perdón. Amar es lo que es, ¿sí? Amar es lo que es. Saludos acá a Kiki. Discúlpeme que se me anda cayendo mi celular acá. Este libro se los recomiendo mucho. Amar es lo que es. Mira, este libro, ella nos habla desde su vivencia, ¿sí? Desde una vivencia que ella tuvo. Y en este libro ella habla acerca de cómo tú puedes, lo que yo le llamamos en el coaching o los psicólogos, los terapeutas le llaman el reencuadre, cómo tú puedes darle un nuevo observador a lo que está pasando en tu vida, si eso es verdad o no, ¿sí? Entonces, este libro, Amar es lo que es, híjole, aquí en Facebook siempre brilla, tengo que arreglar esto porque siempre brilla. Amar es lo que es, ahí está, ¿sí? De Byron Katie. Es una mujer increíble. Yo su libro lo conseguí en su propia conferencia cuando vino a la Ciudad de México. Entonces, pero yo creo que se puede conseguir en las bibliotecas digitales, ¿sí? Este libro se los recomiendo muchísimo y se los recomiendo por el tema de hoy, ¿sí? Porque cuando tú puedes dar un reencuadre o cuando tú puedes darle, como lo que yo le llamo, un nuevo observador, ver la misma situación de diferente lugar, lo como te estás tú interpretando, como tú te estás interpretando en este momento o ante cualquier situación, ante cualquier desafío, es donde está la posibilidad de descubrir cómo te estás mostrando al mundo. Entonces, el tema de hoy del síndrome del impostor es como uh, eh, algo que a los estudios dicen que el 70% de la población con mayor o menor intensidad lo vivimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, por definición, ¿qué es el síndrome del impostor, no? O también llamado el síndrome del fraude, que te sientes un fraude, ¿sí? Entonces, es un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas, que logran grandes cosas, se sienten como incapaces de asimilar sus logros y de reconocerlos. Si se sienten que no, es que no es para tanto, ¿no? Es como tienen logros extraordinarios, hacen cosas grandísimas en su vida, pero minimizan, no crean valor. Es un trastorno psicológico. Entonces, cuando tienes mucho éxito, que te va súper bien y tienes triunfos, pero esta persona en el fondo, cuando tienes el síndrome del impostor, sufres. Sufres porque en ese trastorno lo que hace es que siempre estés como comparando con tu autoestima hacia abajo, como esa sensación, ese sabor de, no, es que a lo mejor no está bien, lo pude haber hecho mejor. No, es que aquellos lo hacen mejor que yo, ¿no? Entonces es un trastorno, pero las personas que lo viven emocionalmente sufren y se ven impactadas en su desempeño porque tienen este síndrome, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el síndrome del impostor? Es el sentir que no mereces el éxito, que no mereces tener los logros, ¿sí? Que sientes que si te va bien, fue cuestión de suerte, ¿no? Que te sientes un fraude, que te causa malestar emocional, como
en todos los aspectos como laborales, o sea, en tu familia, en la sociedad, te causa un malestar, o sea, es una incomodidad, tienes sentimientos o una emocionalidad de algo no está bien en mí. Ujú. Sufres porque no me vayan a descubrir que soy un fraude, capaz de que no era tan bueno lo que hice y a lo mejor me están felicitando y y no, o sea, no, o sea, sufre, interiormente está en una conversación interna aquí, sus pensamientos todo el tiempo están, híjole, ¿cómo fue a pasar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Y me van a descubrir, ¿no? Te sientes que estás haciendo hasta algo malo o incorrecto. Ujú. Eh, Constantemente se desvaloriza, o sea, pierden su valor, no lo puedo pronunciar, pierden su valor y sus capacidades las minimizan. Son muy buenos para algo, son personas súper inteligentes, exitosas, o tienen alguna, son artistas, tienen algo que son muy buenos, pero no siempre hay algo mejor, ¿no? O no era para tanto, ¿no? Minimizan su valía. Ujú. Tienen muchísimo miedo al fracaso. Es una constante en su vida, ¿no? Y si me sale mal, y si no voy a poder, pero en el fondo es ese síndrome de saber que no, que como que no valoras lo que estás creando y lo minimizas todo el tiempo. Entonces el miedo al fracaso está como latente en estas personas. Ujú. La ansiedad, la angustia, la tristeza son constantes todo el tiempo están allí, ¿no? Una tras otra, un pensamiento negativo tras otro, la angustia, la incertidumbre, ¿no? De ser como si te fueras a ser descubierto. Ujú. Y en el fondo tienen desesperanza, pierden la esperanza porque es como, yo creo que este trastorno puede llevarte también a perderle sentido a la vida, ¿sí? A ese saborcito del disfrute de la vida se empieza a perder porque no sabes si es lo que estás haciendo, si vale la pena o no. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos identificar, ¿no? Si tú estás teniendo el síndrome del impostor, o sea, ¿cómo yo podría darme cuenta que está sucediendo? Entonces, puedes darte cuenta cuando sientes esa como falsa humildad. Es que, no, es que lo mío así es que yo nada más quería esto, no era tan importante, ¿no? Pero en el fondo tú sabes que eres bueno, que eres exitoso, que tienes grandes cosas, pero como que disfrazas tu miedo, ¿sí? Con una falsa humildad, ¿sí? Es que yo soy muy humilde, ¿no? Pero en verdad es lo que quieres es tapar. Ujú. También es como el autosabotaje, ¿no? Por ejemplo, hiciste una presentación espectacular, llega el día de que tienes que presentarlo en los altos directivos o en un lugar muy especial o algo, tu obra la vas a presentar y te enfermas, llegas tarde, se te poncha la llanta del carro, porque tu mente está, ¿qué? Metiéndote el pie para qué, para que no puedas como disfrutar tus logros, tu éxito. Ujú. Ese sentimiento de no merecerlo. Ujú. Y luego también puedes identificar que sientes una autoexigencia excesiva, o sea, te exiges demasiado todo el tiempo estás exigiéndote y esto tiene que ser mejor, y esto tiene que ser mejor, porque siempre hay ese sabor de que le falta algo, hice esta comida, pero le falta algo, hice este trabajo, pero le falta algo, esa autoexigencia, ¿no? Es algo también que puede ser, que tú puedas identificar. Ujú. También es como que te pones, como dicen, ¿no? La vara alta, un listón alto. O sea, es que siempre te estás comparando con alguien que a lo mejor tú estás empezando en tu puesto de trabajo o estás empezando en lo que te estás desempeñando, eres muy bueno, te estás desarrollando. Pero te quieres comparar con la persona que tiene 30 años haciendo lo que tú estás haciendo. Pues claro que tiene muchísima experiencia y muchísimas habilidades desarrolladas durante 30 años y tú tienes 4 o 5 años. O sea, es cuando te pones, entonces, pero lo haces
por el síndrome del impostor, ¿sí? Son un mecanismo que tú estás justificando para tener valía de esos pensamientos que tienes. Ujú. Como por ejemplo, eres un emprendedor y tienes, con, no sé, 2, 3 años, 5 años en tu emprendimiento, ¿y qué pasa? Ay, te estás comparando con la superempresa multinacional que tienen 50 años en el negocio. Entonces te pones así como muy alto para sentirte que lo tuyo es chiquito, mi negocito, ¿sí? O sea, ay, no, lo hice chiquito, es mi emprendimiento, pero tú ves cómo lo minimizas, porque, y a lo mejor es algo muy, muy bueno, y has creado a lo mejor muchísimas cosas muy buenas, y la gente te admira, la gente te reconoce, pero tú no quieres reconocerlo o no quieres que se note por ese miedo, ¿no? Ese miedo al fracaso. Y también en esto puedes notar que tienes una súper, hiper responsabilidad. O sea, tú cargas con todo. O sea, tú quieres ser el que subcargue con todo, que siempre seas el que vas a hacer todo el tiempo, porque eres súper responsable. Entonces eres el empleado que eres súper bueno y a lo mejor te cargan un montón de cosas, pero la empresa dice o tu jefe dice al cabo que él puede, pues es súper responsable, ¿no? Pero tú generas esa realidad. Tú eres creador de esa realidad porque tienes ese síndrome del impostor. Entonces dices, es que luego, o sea, es la persona que es muy perfeccionista y está así, ya así, ya hace, y pues la gente, sus jefes o la empresa dicen, ay, pues al cabo que él así lo hace, ¿no? Pero te estás desgastando o no estás brillando como deberías de brillar porque te pierdes en el detalle, en el perfeccionismo, pero es por el síndrome del impostor. Ujú. Hay otros síndromes que podríamos también, que son como a la par del síndrome del impostor, que también suelen ser trastornos. Y bueno, el que estamos hablando es el síndrome del impostor, que sería el número uno. El número dos se llama el síndrome del procusto. Esto viene de un personaje de la mitología griega, que él lo que quería es cuando no aceptas y no reconoces que hay alguien que está haciendo buenas cosas. Sí, ese es otro síndrome. Es el de la típica persona que todo, no, eso no importa. Eso no es bueno, lo mío es mejor, ¿sí? Que no quiere que alguien más brille, que no quiere que alguien más le vaya bien en el trabajo, que siempre está como minimizando, humillando, haciendo sentir menos. Ese es otro síndrome, ¿sí? Y te los estoy diciendo para que puedas notar la distinción. Ujú. Y el otro síndrome es del incompetente satisfecho. Siempre es como, ay, es que yo soy así, siempre me equivoco, o soy un incompetente ay, sobrellevo mi trabajo, pues gano como así lo poquito, porque pues así es lo que pues es que no me da para más mi inteligencia ni mis capacidades, entonces me conformo con esto, ¿sí? Es otro síndrome. Ujú. Entonces, tú dirías, ¿cómo se desarrolló esto? ¿Cómo, por qué, de dónde viene? O sea, ¿por qué, de dónde surgió este síndrome? ¿Cómo lo puedes tú haber adquirido en algún momento de tu vida, no? Miren, esto se desarrolla por sentir ese miedo a ser juzgado, ese miedo a ser juzgado, ese miedo al fracaso, ¿sí? Y lo aprendimos en nuestra etapa de la infancia primaria, de los 0 a los 7 años, ¿sí? Yo les he hablado en otras charlas acerca de las creencias que están almacenadas en nuestro cerebro neocórtex. Aquí arriba de tu frente, aquí abajito de tu mollera, ahí tenemos el cerebro neocórtex que se cree que se creó en el último millón de años. Ahí está almacenado en unas rutas sinópticas, también llamados surcos cerebrales, está almacenado todo lo que crees tú, lo que crees y cómo interpretas la vida, lo que crees de ti mismo, lo que crees del mundo, de la familia, de las personas, de los amigos, de las parejas, sí, del trabajo, cómo interpretas el mundo, cómo lo vives, cómo lo afrontas. Todo está almacenado aquí. Entonces, este trastorno también viene de allí, de creencias limitantes que en tu infancia se instalaron, se imprimieron en tu cerebro neocórtex, como el no merezco, ujú, tengo miedo al fracaso. Ujú. Son creencias limitantes que te tienen allí amarrado. Ujú. Entonces, cuando tú eres un adulto, creas una realidad en base de lo que está allí en tu inconsciente. Por ahí, cita de lo que yo te estoy diciendo, tú descubres que tú o alguien cercano a ti está
a lo mejor viviendo el síndrome del impostor, que en la mayoría, te digo, casi todos lo hemos vivido en algún punto de nuestra vida, no te sientas en culpa, porque lo aprendiste de forma inconsciente. Lo pudiste haber aprendido de mamá, papá, se pudo haber instalado a raíz de un evento que te dañó o de alguna situación traumática. Entonces, eso se instala en nuestro cerebro neocórtex y por eso creas la realidad que creas. Entonces, sentir ese sentimiento de la creencia más profunda que tenemos, se cree que el 99% de la población la tenemos por mayor o menor intensidad, que es la de no soy suficiente, ¿no? Esa sensación de hice esta comida, pero la pude haber hecho mejor, ¿cómo no le puse más sal? Si hice este trabajo, entregué esta presentación, ¿por qué no la hice mejor? La pude haber hecho mejor, ¿sí? Siempre hay ese sentimiento de lo pude haber hecho mejor. Y viene de allí, de tus creencias limitantes, ¿sí? Que están allí instaladas en tus surcos cerebrales. Y hay unas que las tenemos muy, muy, muy arraigadas porque las aprendimos, venimos de familias en las que a lo mejor eso es como, es que no brilles, tú trata de ser, ¿no? Calladita te ves más bonita, no brilles, no brilles, no trates de llamar la atención. Hay muchas familias que apagan su poder por eso, ¿no? Y es este miedo, ¿no? El síndrome del impostor. También como lo instalamos es de la familia o de la educación, ¿sí? Esos se fueron instalando en nuestro inconsciente y es que cuando somos adultos nos manifestamos de esta forma. También es como tener ese miedo al rechazo, ¿sí? A que te rechacen, a que te juzguen, a sentirte evidenciado, vulnerable. Entonces es como esa caparazón que nos ponemos, ¿no? De forma inconsciente para protegernos. Porque si brillo, porque si tengo muy grande mi logro, voy a resaltar en mi mundo, en mi entorno, y me pueden ver, ¿sí? Y me pueden juzgar, me pueden criticar, y eso me da miedo. Entonces, todo eso pasa en tu conversación interna. Entonces, sentir que a lo mejor también se instaló en ti en algún momento de tu vida que tenías que ser perfecto, ¿sí? Que tenías que estar todo siempre bien en tu vida. Entonces es ese que, como ese superhéroe que tienes adaptado en ti, ¿no? Siempre, entonces, pero en el fondo te sientes un fraude, sientes que eres un héroe, pero eres un fraude. Y ese sentimiento está en ti, en tu conversación aquí. Todo el tiempo. Te desgasta, te daña. Y como es de forma inconsciente, pues no nos damos cuenta. Creer que no eres, a lo mejor eres una persona súper inteligente, capaz, que tienes habilidades extraordinarias, pero creer que no es lo suficiente, que a lo mejor es que siempre hay alguien más. Te voy a decir algo. Yo cuando entré a mi primer empleo y yo decía, no, pues yo a lo mejor no vengo capacitada, no sé y todo. Y en los primeros meses logré muy pronto mis metas, ¿no? Cuando me di cuenta que mis compañeros del mismo nivel no lograban sus metas y yo sí, yo me sentía mal. Pero lo que pasa es que yo creía que yo no estaba preparado, que no era la adecuada para ese puesto de trabajo. Y después de muchos meses me di cuenta que sí. Pero había en mí ese síndrome del impostor, decir, pero entonces, ¿por qué ellos no lo logran y yo sí? Porque yo venía de una experiencia de ventas y tenía muchos años de trabajo, pero es ese sentimiento de decir, ay, creer que no eres lo suficientemente inteligente, ¿no? Entonces allí notar que hay gente más inteligente, sí. Ahora, otra cosa que se instala, que por ejemplo, si en tu familia te estuvieron diciendo mucho tiempo, eres súper inteligente, súper brillante, eres
lo mejor, eres increíble, eres súper poderosa, todo, y tú así, súper bien toda tu infancia. Y cuando sales al mundo que eres adulta, llegas a un gran corporativo, a una gran empresa, o haces tu emprendimiento, o llegas a la universidad y ves que hay mucha gente inteligente, y que hay mucha gente muy capaz, y que hay mucha gente muy valiosa en el mundo. Y entonces tú entras en ese síndrome del impostor de, ay, culpa, entonces yo no era lo que me dijeron de niña. Sí, también es como otra forma en la que se puede manifestar. Ujú. Cómo puede crearse en ti. Entonces, ¿cómo saberlo? Entonces, ¿cuáles serían las cosas que te tendrías que preguntar para saber, bueno, si yo o alguien cercano a mí tiene el síndrome del impostor, ¿verdad? Entonces, el primero es si te cuesta aceptar cumplidos, cuando tú tienes un logro o algo bonito pasó en tu vida ay, no era, está bien así, ay, bueno, para lo que fue, ¿no? O sales con una bromita para zafarte, pero es porque no estás aceptando el cumplido, que hiciste algo muy bueno, ¿no? Lo que te decía, destacas en tu entorno, brillas, brincas y ese miedo te hace como minimizar tus logros, no los aceptas, ¿eh? Esa es la primera. Alguien que no acepta sus logros es síndrome del impostor. Ujú. Otro es que sientes que no mereces el reconocimiento. Si llegas a la mejor y te dan un reconocimiento en tu empresa o públicamente alguien te hace un reconocimiento y tú hasta se te oprime el corazón porque dices, no, pues yo no lo merezco, no lo merezco, no fue para tanto. ¿Por qué hacen tanto si no fue para tanto? Y no, sí lo mereces. Sí mereces estar en ese puesto. A lo mejor te hicieron un nombramiento, te nombraron director, te nombraron jefe de algo, ahora estás en un lugar público, a lo mejor tienes un puesto increíble por el que siempre soñaste, ¿sí? Pero ya a la hora que llega a tu vida, sientes ese miedo de decir, ay, no, es que yo no lo merezco, no estoy tan preparada para esto. Esa es otra cosa que puedes detectar. Algo que puedes también notar es que cuando tienes un logro muy bonito o muy grande, dices, ay, es que tuve suerte. Crees que tus logros han sido suerte, es que soy suertuda, ¿no? Esa es una característica del síndrome del impostor. Ujú. Otra es que tus logros no son tan impresionantes como te dice la gente. Te sientes que no, o sea, alguien te dice, oye, qué increíble hiciste esto, o felicidades por tus ventas, o felicidades por tu logro que hiciste tan increíble, y tú dices, ay, no, pues, ay, lo hice bien rápido, ni crees que fue tanto, minimizas, ¿no? Nótate, ahí está el reto. Ahí está el reto, que tú notes cómo te comportas ante este tipo de situaciones. Ujú. Otro es que te consideres una persona perfeccionista. Ay, no, es que mi trabajo no lo acabo hasta que esté perfecto. Y yo quiero que sea perfecto. Y todo tiene que estar perfecto. Cuando te estás en esa conversación de yo soy una perfeccionista, es síndrome del impostor también. Ujú. Otro es que tenemos que tienes un miedo a como que te descubran. Tú haces un trabajo, haces algo y luego sientes miedo a decir, ay, no, es que pues como soy, me siento un fraude, tienes miedo a que te descubran. Y dices, ¿cómo voy a notar eso, Mayra? Por ejemplo, que estás en alguna situación que te está yendo bien, pero en el fondo tu cabecita, tu vocecita interior te dice, uy, no, se van a dar cuenta que ni eres tan buena, que no eres tan inteligente, que no eres tan capaz. Bueno, allí tienes, ese es el reto, que te notes allí. Ujú. Otra es que tiendes a estar todo el tiempo recordando tus errores. Ay, es que cuando me equivoqué aquí, ay, es que cuando hice esto mal, ay, cuando no le dije a esta persona esto, estás todo el tiempo machacando tus errores. Ujú. Otra es que tiendes a compararte eh, con otras personas todo el tiempo. No, pero es que él es mejor deportista, ella es mejor hablando, mi compañera es mejor cuando hacemos la presentación en el trabajo, él es mejor vendedor que yo. Sí, siempre te estás comparando con las demás personas, tienes esa necesidad de compararte. Allí es donde puedes detectar si estás con el síndrome del impostor. Ujú. Entonces dirías, bueno, ¿qué hacer, Mayra? Ya me dijiste todo lo que es el síndrome del impostor. ¿Ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago para salir de ese círculo vicioso en el que estoy, que me daña, me perjudica y no hace que realmente pueda disfrutar mis logros y vivir mi vida plenamente, ¿no?
Como te decía, todo esto está aquí en tu cerebro neocórtex, en tus creencias, en tu sistema de creencias. Entonces, lo más importante es que notes tu conversación interna. Cuando te digas, no merezco un halago, un reconocimiento, o cuando notes el que pienses, no soy suficiente, algo está mal en mí, no soy suficientemente bonita, soy feo, soy gorda, estoy vieja, soy mujer, no manejo bien, no soy buena empleada. Cuando estés en esa conversación, soy una fracasada, perdí mi emprendimiento. Cuando estés en esa conversación, ¿sí? Allí nótate, porque es el no soy suficiente que está instalado allí, ¿sí? Entonces ahí la oportunidad es generar un observador diferente. Esto se llama reencuadre. Reencuadre quiere decir, esta situación es verdad. ¿Es verdad que no soy tan inteligente? ¿Es verdad que soy tan fea? ¿Es verdad que no soy valiosa para mi empresa? ¿Es verdad que no soy valiosa para mi familia? Pero en verdad, despréndete de la situación y tú vete aquí. ¿Y qué vas a ver? Una nueva realidad. Por eso se llama reencuadre, porque vas a ver esto mismo. Y vas a decir, no, sí es cierto, sí soy inteligente. Tengo evidencia de mi pasado que soy una mujer inteligente, un hombre inteligente. ¿Por qué no habría de serlo? Por eso este libro que te recomendé habla de eso. Este libro habla de cómo hacer un reencuadre. Por eso se llama Amar es lo que es. Amarte a ti con lo que es. No todo es tan malo. No, tenemos muchísimos talentos, cualidades, muchísimas capacidades, muchísimas experiencias de vida que hemos desarrollado simplemente porque has vivido muchos años, si ya eres un adulto, ¿no? Entonces, como, ¿por qué no hacer esa nueva observación? No, esto es verdad lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces, cuando te notes en esa conversación interna, tomar distancia y ver desde otra nueva observación si eso que estás pensando acerca de ti es verdad. También es, prepárate, capacítate. Oye, yo voy a hablar en público, pues yo me entreno, tomo cursos, leo muchos libros, ¿sí? Veo cómo maquillarme, cómo vestirme, cómo presentarme ante un público aquí, en un en vivo, ¿sí? Entonces, en vez de decir, ay, lo que Mayra diga no es importante, mejor me preparo, me capacito para enfrentar las situaciones y lo que yo diga a alguien que está ahí, a tú que estás allí, a lo mejor algo de todo lo que estoy diciendo, vas a poder crear valor en tu vida. Y eso para mí es importante, pero me preparo, me capacito. Entonces es algo que puedes hacer si estás viviendo el síndrome del impostor. Otra cosa que puedes hacer es ríete de ti. Cuando te notes estando en ese síndrome de esa conversación interna, ¿no? Ese grillito que te está diciendo, no, no es suficiente, no lo hiciste bien, pudiste haberlo hecho mejor. Ríete y di otra vez, ahí estoy, minimizando mi valor, desmeritando mis logros y no realmente creando valor en lo que estoy construyendo en mi vida. Ríete de eso, ríete de ti. Y entonces vas a poder generar ese nuevo observador, vas a poder hacer ese reencuadre del que yo te hablaba, ¿sí? Ver la misma situación, pero desde una perspectiva diferente. Es decir, es verdad que esto que hice, la verdad es que estuvo muy bien. Qué bueno, me siento orgullosa. Uh-huh. Otra cosa que es bien importante, miren, yo les voy a enseñar algo que tengo aquí en mi escritorio y tú lo puedes hacer, es busca un superhéroe de tu infancia. Busca, yo saliendo de un restaurante, una niña me vendió esto y me encantó porque dije, era justo lo que necesitaba. Bueno, el otro día creo que voy a ir a comprar la muñequita, que ya la vi el otro día que la puedo conseguir. Pero yo tengo aquí, ¿no? A la Mujer Maravilla, que es como creer, no es que digas, es que no eres humilde, Mayra, es que la verdad te crees mucho. No, no tiene que ver con eso.
pero esos son mensajes a nuestro cerebro neocórtex de forma inconsciente que yo puedo, que yo valgo, que tengo talentos, cualidades, ¿no? Que tengo el látigo del amor, ¿no? Como la Mujer Maravilla, ¿sí? Que yo puedo transformar mi mundo, mi entorno desde el amor como una mujer poderosa, ¿sí? Como una mujer valiente. Entonces, esto puedes hacer, ponerte anclas o recordatorios visuales para que tu cerebro de forma inconsciente esté rastreando todo el tiempo y cada vez que mi cerebro ve esa muñequita o ve otras cosas que yo coloco en mi espacio, ¿qué es lo que pasa? Sí, mi cerebro dice, ok, voy por eso, ¿sí? Porque acuérdate que el cerebro no distingue entre realidad y ficción, no distingue. Entonces, si tú todo el tiempo te estás diciendo, yo no valgo, no vale la pena esto, qué difícil es el trabajo, el dinero conseguirlo es difícil, eso te va a traer el cerebro. Pero en cambio, si tú dices, yo soy una mujer valiente, soy un hombre valiente, soy una mujer poderosa, soy un hombre inteligente, claro que he hecho cosas muy buenas en mi vida, tengo una hermosa familia, adivina qué, eso vas a crear como una realidad. Tú eres 100% responsable de tu realidad. 100% responsable. Y sí, la creamos desde mucho de nuestro día, desde el inconsciente, pero en ti está el reto de cuando te notes en esa conversación interna de no soy suficiente, decir, es verdad. Ujú. También puede ser que pases a la acción, toma acción. Como te decía, oye, ¿qué puedo hacer yo para no tener estos pensamientos negativos? Entrénate, busca, ¿sí? O ejecuta actividades que te apoyen a mantenerte enfocada en lo que estás haciendo y decir, y lo estoy haciendo bien. Tomar una acción y también comunicar que es valioso. Fíjense, cuando yo escribí mi libro y ya lo tenía terminado, tardé meses, ¿sí? En publicarlo, porque yo sufrí el síndrome del impostor, porque yo tenía muchísimo miedo de decir, ¿para quién va a ser valioso leer mi libro? ¿Por qué? ¿Por qué habría yo de comunicar esto? Sentía vergüenza, sentía mucho miedo a la burla, ¿sí? ¿Y sabes qué me di cuenta un día? Cuando uno de mis mentores en una charla dijo, si tú tienes una experiencia de vida y tú, en vez de estar viéndote el ombligo, lo entregas al mundo, va a haber alguien que necesite ese libro. Ahí fue cuando desperté. Y no saben ahora, cada vez que recibo muchísimos mensajes de muchísima gente diciéndome gracias, mi mamá leyó tu libro y se siente mucho mejor después de su duelo. Gracias, Mayra, porque al leer tu libro aprendí cómo reinventarme después de este duelo. Y estoy tan contenta, pero tuve que dejar de verme el ombligo. Tuve que dejar de pensar y de igual mostrarme vulnerable. Y tener ese miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al que me juzgaran de lo que yo estaba escribiendo en mi libro. Pero ahora que veo después de este tiempo que he visto la respuesta, ¿sí? Tuve que brincarlo, ese miedo, pero créanme que vale la pena, porque cuando tú comunicas todo lo que tú sabes de conocimiento, de tu experiencia, de lo que has aprendido, de lo que eres bueno, tú lo entregas al mundo, la gente te lo va a decir, qué bueno que lo hiciste, gracias. Ujú. Entonces, toma acción y si por ahí tienes algo que no has entregado al mundo, vamos, es el momento. ¿Qué talento, qué cualidad, qué experiencia de vida tienes para entregarle al mundo? ¿Sí? Y por último, bueno, lo que creo que puedes hacer es que si algo no sale como tú esperabas o alguna situación que te propusiste, una meta, un objetivo o algo en tu trabajo no está como tú esperabas, de ese que lo pudiéramos decir un fracaso o algo no funcionó, aprende la lección y reinvéntate, vuelve a comenzar, ¿sí? Pero no desde un lugar de sentirte un fraude. Simplemente es que, bueno, como a veces dicen, pues a veces no las ganamos todas, pero hay unas que otras, esto es la vida, ¿no? Y abrazarla como llega, pero aprendiendo las lecciones
en el camino. Entonces, muy importante, pero fíjense que por último, quiero dejarte algo que es muy sencillo y ojalá la mucha gente que después esté viendo esta charla, la gente que me está viendo ahorita, les voy a dejar algo que aprendí hace un par de años, ¿sí? Es una técnica de Marisa Peer. Ella es una terapeuta en Inglaterra, la número uno. Ella tiene un programa de hipnoterapia increíble. Ha estudiado muchísimo acerca del cerebro, pero muchísimo, ¿eh? Es impresionante todo lo que yo he podido aprender con ella. Y ella dice, hay un ejercicio muy simple que dice, que tú tomes un espejo como este, así, un espejo, y escribas con un pintalabios, un listip, que pongas yo soy suficiente. Ujú. Y lo coloques en tu escritorio, lo coloques en donde enfrente de una mesa donde pases más tiempo, o por ejemplo, lo puedes poner en el espejo donde te lavas los dientes, donde te peinas, lo puedes poner enfrente de tu cama. Porque tu cerebro va a estar viendo esto. Este es un mensaje para el cerebro neocórtex. Porque, como te decía yo, la creencia limitante más grande que tiene la población es el yo no soy suficiente. Y ese ejercicio, por ejemplo, tiene que ser un espejo o una pantalla como en tu celular. Entonces le tomas una foto y lo dejas aquí en tu portada de tu computadora, tu celular, y cada vez que lo prendas, porque nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la corteza cerebral, ¿sí? Entonces esto es lo que ve, esto es como el lente, nada más, ¿sí? Entonces por eso ese ejercicio de poner en un espejo, yo soy suficiente, en tu baño, en los espejos de tu casa, o comprarte como este chiquito y ponerlo así enfrente de donde pases más tiempo, esa creencia, ¿sí? Ese vas a estar como te decía, poner cosas u objetos que te recuerden que creas cosas grandes, ¿sí? Y que tienes mucha valía, que tú mereces el amor, que te mereces tus logros, que te mereces tus éxitos, que te mereces esa familia espectacular, entregada, unida y comprometida. Que te mereces esa pareja viviendo en unión, en pasión, ¿sí? Que te mereces tener ese trabajo espectacular de tus sueños, que tu emprendimiento sea un éxito, ¿sí? Porque eres suficiente. Entonces, el síndrome del impostor se puede aparecer en momentos de nuestra vida, sí. Pero ese es el reto, tener esta información, tenerla para tú. Esto está pasando. Tomas alto, una distancia y dices, es verdad. Y aprende a reconocer, a decir gracias cuando alguien te reconozca, cuando alguien te diga, oye, qué bien hiciste esto, di gracias. Sí, gracias. Oye, cuando te digan, oye, ay, sí, no por nada, esa frase, por nada. No, no contestes por nada, di gracias. O fue un placer, fue un gusto poder atenderte, fue un gusto poder hacerlo. Qué bueno que te sirvió. ¿Sí? No digas, ay, no fue nada, para nada, ¿sí? De nada. ¿Se fija que decimos de nada? No, no digas esas palabras. Como siempre cuando me dicen, Mayra, gracias por esta información, yo digo, qué bueno que puedas crear valor. Siempre contesto eso. Qué bueno que te gustó. Qué bueno que estás. Lo agradezco. ¿Sí? Y agradezco que para ti sea algo bueno también en tu vida. Pues nos vemos pronto. Me pasé de tiempo, pero muy buenas noches. Un gusto haber estado con ustedes. Mi nombre es Mayra Pineda y nos vemos hasta la próxima.